Tema, ¿eh? Podría ser un título, coronel. ¿Qué tema, eh? La libertad Sí. libre, la libertad pura. ¿Existe eso? ¿Cómo le va, coronel? Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias Está por la invitación. el coronel Velasco, que prácticamente los hechos van forzando a eso, van predeterminando, van determinando. Hay una especie de providencia inasequible para nosotros que está indicando cosas en la vida. Bueno, una de las cosas que está indicando es esta afortunada amistad que vamos desarrollando con el coronel Velasco, esta, digamos, venturosa tarea de compartir con él este espacio tan exclusivo, único y a la vanguardia que es Occidente en Jaque. Prácticamente, coronel, parece que está predestinado a quedar como el columnista estable de Occidente en Jaque, más allá de las intervenciones valiosas del atareado hiperactivo coronel Alfredo Bravo, que ya va a estar con nosotros la semana que viene, no cabe duda. Pero a veces nos escapamos, ¿vio? Entre él y yo, porque sabemos que si nos enganchamos a hablar, estamos 3 horas hablando. Vamos a hacer la cortita, hacemos con Bravo y terminamos 3 horas con Sí, sí, disquisición. sí. Y puede seguir Y todavía. puede seguir, además, y seguimos. Y el otro lo Sí, engancha al otro y sigue. sí, sí, Es sí. como aquellos amigos que salían de copa y no terminaban más. Y decían, no, vamos un ratito, salimos a la esquina y venían los 3 días. Más Bueno, o menos. más o menos hacemos ese viaje, pero en lo filosófico, en la historia, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Es así. Coronel, sabe que le decimos a la gente que antes de empezar esta nota, yo le recomendaba al coronel Velasco este fabuloso libro del doctor Sebastián Soler, argentino, jurista argentino, doctor en Derecho, por supuesto, catedrático de Derecho Penal y Filosofía Jurídica, en este libro que se llama Ley, Historia y Libertad. Es realmente un tratado de filosofía jurídica desde un liberal argentino. ¿Qué consistencia y qué capacidad analítica tiene la Academia Argentina y especialmente la Academia Jurídica Argentina? Tiene un altísimo nivel. Qué increíble que con ese altísimo nivel de juristas, sobre todo de procedencia liberal, y con ese altísimo nivel de economistas y también politólogos, Argentina esté como esté. Qué época oscura. Y creo que esa época oscura tiene que ver con lo que estábamos conversando con usted, que es el error profundo en el que cayó el liberalismo original, ese liberalismo que nos planteó el Estado de Derecho, nuestras garantías, nuestras libertades, sin entender muchas veces que la libertad no es libre, que no hay una libertad en estado puro metafísico, sino que la libertad se va ajustando a la condición humana y a las épocas. Eso nos dice este autor. No sé si está de acuerdo con eso. Sí, estoy de acuerdo. Le digo más. Yo hice un año y medio en la facultad de Derecho. Aprobé primer año y no terminé Mm. segundo año. Y de las cosas que nos enseñan el primer año es que siempre el derecho va atrás de la evolución de la sociedad, pues va regulando las normas de comportamiento social que cambian como cambia la gente, Exacto. indudablemente. Pero siempre la norma va imponiendo, va resguardando un derecho e imponiendo una obligación. Claro. Ese es son los dos platos de la balanza, Sí, sí. ¿verdad? El liberalismo ultranza que se apartó de la norma ética, dio, viró de liberalismo, de libertad, como usted bien decía, a libertinaje. Claro. Todo está permitido, todo está bien, nada está mal, robar es un trabajo, porque aparte yo tengo derecho a tener el celular que usted tiene, porque aunque no tenga plata lo puedo tener igual porque es mi derecho, y si no se lo puedo robar, usted me debe comprar uno, Sí. o el Estado interviene y me compra uno. Entonces se va perdiendo fundamentalmente la calidad humana. Sí. Porque la calidad humana es la responsabilidad, el esfuerzo, la dedicación, el respeto Mm. y la escala de valores. Entonces, en ese liberalismo tan superficial Sí. y tan general y ambiguo, se pierde todo eso. Sí, que fueron corrientes equivocadas del liberalismo científico, más científico que justamente lo vemos en personalidades como en este caso Sebastián Soler, que es un jurista liberal, pero Claro. que está estudiando el derecho desde el liberalismo y el naturalismo también, al cual él cuestiona en muchas cosas, pero claro, hay un liberalismo muy equivocado que se exageró, ¿no? Y usted dio con un Sí, punto clave. En el derecho nos enseñan que cuando hay un derecho, hay garantías o derechos y obligaciones. Eso, claro. eso implica un derecho, ¿no? Concebir un derecho,
normatizar un derecho, eso es una norma que se debe aplicar para nuestras garantías, nuestras libertades, pero con la responsabilidad que le corresponde, sí que es el correlato, ¿no? Ese doble haz de el derecho y la obligación. Claro, Prácticamente no se habla. Ahora, cuando se convierte algo en norma, en derecho, nos impone un estilo de vida, porque es desde la coercibilidad del Estado que tiene el monopolio de la fuerza. claro, Yo escucho hablar poco de esos temas, que incluso tengo hasta, si fuera amigo de Soler, yo tengo un reparo para hacerle en un pasaje de su libro, porque él dice que el derecho no es lo que el naturalismo plantea, que el naturalismo plantea una interpretación, si usted quiere, metafísica de la condición humana, que es eso que dijo, y él dice que no, que la vida es tan mutable que el derecho se va acomodando. Bueno, entonces si es tan mutable y se acomoda a una sociedad marxista, entonces el derecho pasa a ser marxista. No, creo que no. Creo que hay principios universales del derecho que se deben respetar como garantía de la condición humana, que nos hablan de la condición humana, coronel. Por ejemplo, que todos seamos iguales ante la ley es una concepción teleológica, se llaman derechos, es decir, la concepción de una finalidad que persigue ese orden de claro. norma jurídica que ya lo explicó Solón en la antigüedad. Viene de un filósofo llamado Solón que lo recoge Genofonte y ahí empieza la escuela del neonaturalismo con que todos somos iguales ante la ley. La ley nos trata a todos por igual, nos reconoce a todos como de la misma condición y especie humana. Yo creo que no hay pensamiento más aventajado que ese. Creo que lo que discrepe con eso ya empieza a complicarnos las cosas, empieza a desacomodar la ficha del tablero. Sí, creo que no entiende mucho. Pues como decíamos recién, el derecho se va adecuando a la evolución de la sociedad. Claro, claro. Entonces, A la evolución, bien vamos, dijo, a la evolución. claro, Claro. es decir, por ejemplo, antes no había transporte colectivo, Ah, claro. ahora hay, usted paga el boleto y lo que tiene en la mano, Es un contrato fundamentalmente, es un contrato. de adhesión. Yo pago el boleto porque usted me lleva por tal recorrido a tal lado porque yo lo tomo voluntariamente. Y la empresa le dice, yo te llevo en estas condiciones con este ómnibus y tenés que Claro, aceptar todo el contrato de adhesión. claro, Claro, exacto. claro, Y eso de todos los días. todos los días. Otro ejemplo del derecho evolucionando atrás de los movimientos sociales y la evolución de nuestra civilización. Che, está bravo esto de los obreros hacinados en fábrica y cómo van a trabajar 16 horas. Los reclamos que le hacían, es de terror realmente, ¿no? El tipo le iba a reclamar a Carnegie Hall y no le entendía, y el socio que era peor. No, pero Sí, no, tienen que trabajar. Bueno, los derechos sindicales, las 8 horas, ¿no? Empieza el derecho a analizar. No, no, vamos a hacer un régimen. ¿Pero por qué? Porque la medicina le empezó a explicar que el cuerpo humano no puede estar 16 horas. Después, claro. las normas de seguridad laboral no pueden estar expuestos a gases y tóxicos y a metales, ¿no? Tanta cosa fue evolucionando que siempre lo hablamos con un querido amigo también jurista, que ese proceso que es de la sociedad libre, del liberalismo, que tiene que ver con la evolución tecnológica desde el capitalismo, la libre competencia, la creatividad, el principio de que todos somos iguales ante la ley, Declaración de Filadelfia, los derechos, la universalidad del derecho, que nos gobiernan las leyes y no las personas, se rompe con los totalitarismos. Todo eso es el liberalismo, en verdad. Es Claro. más concreto de lo que la gente piensa. Son las constituciones modernas. Y Sí, 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 sí. Aparte, es la protección que tiene el individuo. claro, 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 Yo cumplo, claro. pero estoy protegido también. Exacto. Y tengo obligaciones también, ¿eh? Por eso cumplo con mis obligaciones Claro, y claro. estoy protegido. Exacto. Entonces Si ahí, no cumplo, soy claro. penado, soy punible. Ahora, ¿qué pasa con un Estado que eso no lo premia, premia otras cosas? De pronto las personas que cumplen con sus obligaciones, ejercen su libertad, pero el Estado empieza a castigarlo con impuestos que son confiscatorios, con una justicia que no responde a los hechos, y el criminal pasa a ser premiado por una sociedad permisiva que va premiando el otro concepto, el que dice, en este caso genialmente, el doctor Sebastián Soler. Mire qué interesante esto que dice. Le erraron los de la libertad natural y esa opción o esa posición de los liberales optimistas. Habla un liberal, ¿eh? Está hablando un liberal. Porque la gente tiene que entender que el liberalismo tiene un montón también de corrientes, de pensadores, Claro, no es homogéneo. Se verá históricamente sorprendida ante el repentino descubrimiento de la presencia de la libertad auténtica, de la libertad que niega la norma, de la libertad que niega la norma. No, no, esa norma tenemos que cumplirla, los marxistas. No, nosotros queremos hacer una revolución porque queremos otro tipo de Estado, queremos otro Estado. claro.
tenemos la ética revolucionaria. No importa matar gente, porque los medios justifican los fines. O, por ejemplo, bueno, el- la libertad que tiene la norma, con la cual se había intentado consagrarla. Nos referimos a la libertad verdaderamente libre, de la que hablaba Kant, esa libertad abstracta, pura, la libertad de negar, la libertad de destruir, la libertad demoníaca, la libertad demoníaca. Ah, Entonces, es dice, lo que escribió, mire, Mao Zedong en su librito Los siete escritos militares. ajá, Hay una parte que es impresionante, dice, toda guerra revolucionaria es justa, toda guerra contrarrevolucionaria es injusta. ajá, ajá, Verdad revelada. claro. Ahí está lo que está pasando. El sentir, claro, el apego emocional a lo que plantea ser una revolución. Pero hoy, Claro, coronel, los revolucionarios somos los liberales. Hoy estamos en la condición de revolucionario, de subversivo los liberales, porque el orden claro, establecido, el establishment, ya es el marxismo gramsciano, ya es el neomarxismo, este progresismo marxista, la ideología de género, claro. ¿no? Y que han llevado un proceso Mm, de muchos años que más allá del tinte del gobierno, ya sea un gobierno de facto o un gobierno, ha ido cambiando las cosas. ujú, Yo me acuerdo que hablaba con mi señora, era capitán, y hablaba y decía, porque en la escuela les enseñaban matemática, 2 más 2 tiende a 4. No, es igual a 4. claro. No tiende a 4. Eso es Oh, derivadas. oh, Es otra cosa. La matemática es un conocimiento firme, sí, sí, duro. Es como la química. exacto. Son Bu- ciencias duras. Dura como la No es física, que tiende. ¿no? No es que tiende. Si yo junto dos No, moléculas de hidrógeno y un oxígeno, sale agua. No tiende a ser agua. No es vapor de agua. Es agua en e- estado es líquido. agua, claro. Y si usted opera la Después la puedo hidrólisis, someter y cambia a estado gaseoso, ¿no? claro, cuando hace la hidrólisis que separa las moléculas y se convierte en estado gaseoso, Eh, es tremendo. yo le decía, mirá que esto está mal, le decía Ujú. yo. Sí, 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 La matemática es una ciencia exacta, está mal. Y la conducta humana no se puede separar de ciertas reglas que son inamovibles. de ¿Y principios por qué? científicos inamovibles, que son una verdad objetiva, Claro, ¿no? claro, Claro, claro. claro, Los principios fundamentales de las cosas, esos no cambian. claro. Se pueden adecuar acorde a la tecnología, la sociedad, Mm. el momento que se vive, en fin, pero no cambian, No cambian. Estamos bajando a indudablemente. tierra, ¿vio? Por ejemplo, el concepto de la libertad de negar, ¿no? Por ejemplo, hay una libertad que les dice a las personas: vos sos libre de tener el sexo que quieras, transformar tu cuerpo porque el sexo no existe, es según te percibís, te sentís, y el sexo se Claro, construye cultural y socialmente. sí, Disparate, es ¿no? una locura, Pero está planteada como una libertad, pero ¿no? es lo más anticientífico que Claro, hay. claro. Y las ciencias biológicas también son ciencias prácticamente exactas, que tienen sus fallas, Ah, por supuesto, ¿verdad? Como todo grupo vivo, grupo que sí, evoluciona de diferentes maneras, ah. pero hay cosas que son inamovibles. Daba Y una que por imagen, más que se opere, claro, sigue siendo X, Y o XX, o Y, no me acuerdo ahora exacto, cómo es. XY y XX, claro, que ahí Ah, está la verdad objetiva, cromosómica de nuestra claro, estructura y construcción hormonal, cromosómica, genómica, es decir, es claro, una verdad objetiva nuestro cuerpo. Si yo le es digo así. que yo soy más linda que Raquel Welch, usted va a decir, pa, pobre muchacho, no tenemos que llevarlo a un hospital psiquiátrico y lo trate un psiquiatra, ¿no? ¿No? Porque es así, vio Claro. que hay gente que dice que son un veterano que se persigue una niña de 5 años, bueno, señor, tendrá que ir a un En tratamiento. Canadá, ¿No? en Canadá pasó con un veterano que se sentía una niña. Bueno, en Alemania hubo una reunión de cerca de 2000 personas en un gimnasio que se percibían como perros y no hablaban, se ladraban. Hay un Ah, video. qué increíble. Ah, increíble. Increíble. Estamos llegando a un punto tal que estamos al borde de la destrucción como sociedad humana. Y sí, Estamos sí, perdiendo la capacidad de razonar, que ese es el problema. ¿Qué es lo que exacto, está pasando ahora? Como nos exacto. apartamos de los principios y los valores, no razonamos correctamente. Y ahí vamos a un punto que decía un gran liberal como John Stuart Mill, que decía, si no desarrollamos nuestro intelecto, nuestra facultad intelectiva, no hay libertad posible.
tenemos que primero claro. desarrollar el conocimiento, la libertad demoníaca, que estamos en ese mundo. La gente tiene que pensar. Ese es el Coronel, asunto. estamos en este mundo, la libertad Sí, demoníaca. sí, 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 Le sí, leo sí. este pasaje para compartir con la gente, cortito, y seguimos. ¿Qué dice Sebastián Soler respecto a la libertad demoníaca? Ninguna creación literaria supera a las páginas del Gran Inquisidor de Sevilla, dedicadas por Dostoyevsky a describir el significado de la tentación de que Cristo fue objeto al proponerle el demonio convertir las piedras en panes como medio de dominación. El anciano inquisidor comprende más de lo que Voltaire dijo, que lo cita antes, cuando Voltaire intuyó que la presencia de ese enemigo, el demonio, frente a la suprema codificación de la libertad forjada por su época. El demonio engaña diciendo que sabe más y que la libertad es la que él representa, porque él conoce Nada, bien, con un guiño, conoce bien cómo es la época y lo que la gente precisa. Entonces le puede decir, sos libre de decir que 2 más 2 tiende a 4 o capaz que 2, no sé cuánto con decimal, sos libre. Bueno, ¿eso en qué termina? Termina en lo que no terminó Jesús, que no cedió a la tentación, pero como el ser humano cede a esa tentación demonial, claro, traducido hoy en términos terrenales, marxismo cultural, el marxismo cultural es demonial, no cabe duda que es demonial, los, va a terminar siendo el gran inquisidor. El demonio tiene claro. calificaciones en la Biblia, veo que es el mentiroso, el príncipe de mentiras, pero tiene un Sí, término que lo repite, que es el gran acusador o inquisidor. Es el primero que nos va a acusar y nos va a querer matar, hacer una inquisición. claro. Cuba, Venezuela, Corea del Norte, la Unión Soviética, todos regímenes inquisidores que mataron millones y millones. Mao Zedong, más sanguinario que Stalin, Ho Chi Minh. Sí. O sea, no hay un ejemplo del socialismo marxista-leninista que sea bueno. No tenemos ni Pero, uno. pero que no puede existir, este, porque desconocen la naturaleza humana. Claro, claro, El hombre no es una máquina. claro, El hombre tiene aspiraciones, eh, tiene planes, quiere desarrollarse, tiene gustos, claro. Tiene preferencias, gustos. tiene preferencias, entonces elige, tiene la capacidad de elegir. Sí, Y si usted le dice, tú ganás lo que yo entiendo que tú precisas para vivir, le estoy cortando todo. exacto. Entonces, bueno, pero yo quiero que mi hijo vaya a la universidad. No, no, tu hijo no va a la universidad, tu hijo va a trabajar en la fábrica de heladeras. Ah, sí, sí, Entonces, sí. lo va acercando de esa manera y lo va pagando hasta que al final, ¿sabe qué? Entran en una situación como en Corea del Norte, que pasan hambre y no les importa. Tiene un ejército poderosísimo, Mm. pero la gente común no come todos los días. No, no. Pasa hambre. Hubo una hambruna brutal allá en la década del 90, 90 y poco. Sí. La gente moría de hambre. Sí. Tienen incluso ya problemas genéticos, padecimientos de Claro, ¿me enfermedades entiende? graves, tienen amputaciones sin anestesia, por ejemplo, en Corea del Norte, Ah, están abichados por dentro, soldados que se escaparon, coronel, que se supone que son los sí, privilegiados del régimen, cuando lograron escaparse, los médicos de Corea del Sur descubrieron que estaban llenos de parásitos en los intestinos, sí, estaban todos parasitados. tienen su virrey que ya está preparando a su hija para que lo sustituya cuando ella muera. Claro, claro, claro. Y después tenemos este otro Entonces, personaje, Vladimir Putin, que mató un montón de personas. Porque también está ese tema de estos regímenes. No hables contra el régimen, no hables contra el gobierno, pues vas a tener un no, problema, ¿eh? Vas a tener un sí, sí, problema. Termina en sangre, termina en asesinato o en prisión perpetua, ¿no? Presos políticos. sí, 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 no tiene ningún problema. Eso, Aparte, de 1917 a la fecha, el gobierno ruso no ha tenido inconveniente en matar millones de personas. Porque en definitiva es el gobierno ruso el que manejó todos los países socialistas de Europa del Este. exacto, exacto, exacto. En, en este, en, ay, bueno, se me fue el nombre del país, generó una hambruna, en Ucrania En fue, Ucrania generó una generó hambruna, sí, una sí, hambruna sí. impresionante, murieron millones, 6 millones de personas murieron de hambre Sí, los llamados pogroms que hacían, que eran en los, planes para exterminar gente, para bajar las estadísticas este, de falta de comida y de nutrición. claro, Y después vino el proyecto Gulag,
que llevaban gente, llevaban a las Sí, madres con los niños y los hacinaban hasta que murieran. sí, 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 sí. Según Bueno, los anales que trajo para Occidente el eminente Alexander Solzhenitsyn, doctor en filosofía y física, que lo habíamos sí, comentado, que escapa y le abre los ojos al mundo, bueno, lo cita Tom Wolfe incluso, habla de que son más de 120 millones los que mató el régimen, desde Lenin son más de pasando por 120, Stalin, son más de 120 millones. más de 120 millones. Sí, Sí. sí, 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 sí. Sin contar los muertos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 50 millones murieron en la guerra en total, En ¿no? total. Sí, sí, Este, sí, pero el régimen comunista mató a más de 150 millones de personas. Solamente en China, con el salto adelante, murieron 20 millones. claro, claro. Coronel, se nos va yendo la nota, pero tenemos que decir también que Rusia, lo miraba en un documental, el SBR, que es el que estructuró Putin, es la KGB, es un agente KGB. Es Es decir, KGB. lo que estamos hablando no es como los locos, es la Rusia que mató gente que no tiene problema en dominar, como lo sigue haciendo, matando políticos que no les sirven o encarcelándolos, confiscándoles sus propiedades, inclusive apaleando gente en las calles, porque está lleno de movimientos populares cada vez más grandes, las nuevas generaciones, Sí, sí, y sí, le sí. manda a la policía para que, bueno, los apaleen muchos presos. Es Mire, la KGB cuando que muere Stalin, el SBR. El sí, SBR le llaman ahora. Cuando muere Stalin, quedan dos individuos peleando por el poder. Khrushchev, que era uno de los mimosos que apareció de atrás de las cortinas, porque estaba Ucraniano. eh, ucraniano, era el poder atrás del trono, KGB también, y Beria. Beria era el oficial de inteligencia de Stalin en la Segunda Guerra Mundial y escribió un manual que se llama Lavado de Cerebro. Muy interesante porque aparte de lo que está pasando ahora, eso, Ah, si ajá. usted lo consigue y lo lee, Sí, sí. en una biblioteca había un ejemplar y lo hicieron desaparecer. ¿Estará ese libro? No, cuando vino la democracia desapareció. Desapareció. Sí, pero si usted pone, hay una traducción de un alemán, Ah, si pone manual de lavado de cerebro, ahí aparece. Bueno, qué lindo título filosófico, ¿no? sí, Manual de sí. lavado de cerebro. Khrushchev acusó a Beria de que los hijos de él eran contrarrevolucionarios. 7 y 10 años los chiquilines. Fo, Los mandó a todos a Siberia y les hizo cargo el gobierno. ah, ah, ah. Sí, buscan cualquier También argumento. KGB, KGB, claro. porque la mayor parte de los primeros ministros o presidentes rusos han sido de Georgia, Sí, de Ucrania sí. y todos KGB. Sí, que todos KGB de formación militar, incluso. Sí, Son los sí, 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 todos KGB. sí, sí, sí. Es Es militarista un el régimen. denominador común. Son de Ajá, esas regiones del país exacto. Sí. y el hilo conductor, el cordón de plata, como le digo yo, y rememorando a los San Rampa, Ah, es que son todos KGB. es verdad. Tienen la Ese. misma formación cuadradita Sí. de que el régimen es lo que hay que salvar porque Occidente lo quiere matar. Totalmente, tienen ese estado paranoico y Es ese eso, enamoramiento claro, patológico es por es encima eso. de todo la madre Sí, Rusia y sí, el régimen, ¿no? El claro, régimen sí, 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 comunista soviético, que ahora está disfrazado, porque el SBR es la KGB disfrazada, bueno, con este tipo que claro, plantea lo mismo, ¿no? Es exacto. impresionante. Cerrando Y la la nota, gente no se, sí, que sí, la actuación es la misma. es la misma, es el mismo común Fíjese que denominador. ahora metió la cuña entre México y Estados Unidos. Y a su vez, a través de México le metió el anfetamilo Ah, y otras drogas zombies más a sí, Estados Unidos sí. y armó militarmente a México. Y a su Le vez le hace vendió ataques aviones, cibernéticos. Le hace ataque, sí, porque la obsesión de él, lo voy a hacer en un documento, la obsesión de Putin es Estados Unidos. Él tiene una obsesión claro, contra Estados Unidos. claro. Es así. Que es lo que lo une a los países musulmanes Claro. Y a los latinoamericanos. y a los latinos, Claro. que se han creado con la mentalidad de que el padre de todas las culpas acá es Estados Unidos. Y el capitalismo americano. Estados Unidos es capitalismo. Nosotros no tenemos culpa ninguna. No, no. Y eso está irradiado Es desde todo Cuba, Estados Unidos. que fue el satélite soviético, y hoy sigue con esa estrategia, creando el Foro de San Claro. Pablo y alineando los países del foro a quienes, justamente, a China y a Rusia. Sí, Sigue el pero mismo hilo conductor. aparte al foro están afiliados los grandes cárteles de la droga, Que colombianos y subvencionan mexicanos.
subvencionan directamente. Por ejemplo, la Claro. FARC está oficialmente integrada, Sí, coronel, sí, 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 sí. oficialmente, y Eso, subvencionan a todos los partidos de extracción marxista que están formando parte exacto, de las coaliciones de izquierda de América Latina. Ese es el exacto. Foro de San Pablo, Claro, de el ahí sale cartel. la plata para que hagan lo que tienen que hacer. Y Claro. viene ahora la plata de Putin, la plata de China, para justamente querer dársela con todo a Estados Unidos y sacarle el Eh, patio trasero y hacer de esto una gran federación eh. comunista, que es Sí, esa ese patria grande, es el gran pan-latinoamericana, objetivo. claro, Es el gran objetivo. el gran objetivo que está trabajando mucho José Mujica por eso, ¿no? Bueno, nos queda Y un montón de... es el Y filósofo del Foro de sí, San porque Pablo. lo político está por encima de lo jurídico, siempre fue así. Sí, Claro. siempre fue así. Y sí, Pero él es el filósofo del Foro de San Pablo. sí, sí, filósofo de cafetín, de boliche, ¿no? Bueno, pero es el filósofo. Es el filósofo. Lula lo vino a visitar. No, es el filósofo, sí, es como el teórico, es la eminencia. Claro, claro, sí, es Increíble, el ¿eh? gran pensador del Foro de San Pablo. Increíble, increíble. ¿Eh? Estábamos en manos de brujos políticos, brujos jurídicos. Y, Y pensá que uno todavía pierde el tiempo en leer al doctor Sebastián Soler o leo algún texto de Vescovi y después nos encontramos con que esta gente nos puede gobernar. ¿Se imagina un gobierno con Fernando Pereira, Marcelo Adala, Carolina Cose, Constanza Moreira que ya reapareció? Ese sería, va a ser el gobierno del frente cuando ganen. Esperemos que no, pero los sí, pronósticos dan que sí, ¿no? sí, sí, las encuestas dicen que sí. Esperemos que no Hay se que ver. dé, que alguna imprevisibilidad, porque solamente eso, una imprevisibilidad que se pise en el palito, porque son brutos también, ¿no? Son bastante burros, y a veces por un error no forzado, como se dice en el tenis, ganan los otros que no hicieron nada para ganar. Pero por un error no forzado, de pronto, Ah, sí, han hecho muy poquito para ganar. por lo Más menos bien yo han me quedo, favorecido al adversario político. igual me quedo con el mayordomo de buenos modales, por lo menos, pues si viene el otro, pa, nos va a Sí, sacar sí, todo, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. pero no Es el hicieron menos nada, malo, el menos mal. el menos malo. Coronel, ese es Occidente en jaque. Hoy Sí, tratamos Occidente por dentro, ¿eh? sí, Con ese enemigo por dentro. Esa sí, sí. larva, ¿no? Ese parásito que está por dentro carcomiéndolo. Es Seguimos, tenemos horrible, sí, horrible, ¿eh? Podríamos sí. repasar un poquito lo que plantea Nicolás Márquez en la próxima de quién fue Po- Salvador Allende, el gobierno de Allende, muy vinculado a todo esto, KGB, Salvador Allende, una financiado prima por mía Brezhnev, ¿no? que nos criamos juntos, los padres fueron los que fundaron la primer filial del Partido Comunista en La Teja, Ajá. cuando el gobierno de Allende, ella fue a Chile. Entonces vino a casa y justo yo estaba ahí. Y como sabe que yo no profeso esos ideales democráticos con K, dice, no, dice, lo que pasa es que Allende no puede dominar todo, porque la gente se mete en las fábricas y en las casas y quiere expropiar, y él no puede dominar todo, es imposible, pobrecito. Al poco tiempo, se acuerda que estrenaron en el Teatro Solís una obra de Nabucodonosor, Ajá. allá por el 75. Yo era muy chiquito ahí. Bueno, Eh, yo ya era oficial. Este, vino una empresa muy grande al Solís, incluso contrataron personal subalterno para hacer de extras. Y con ellos vinieron un montón de muchachos evangelistas. Y me los encontré en la panadería, ahí en el Pinar. Yo era muy amigo de Roberto Blanco, en la calle Garibaldi. ajá. Y empezamos a conversar. Y me decía, dice, mirá, dice, pero miren mis piernas, decía este teniente. Tenían las heridas porque había defendido la casa de los balazos. Sí, sí. Sí. ¿Qué es lo que nos dice la gente? En el libro tenemos cantidad de datos de las invasiones que hacía el MIR, que era ese ejército ultrarrevolucionario, que Sí, tomaba casas, tomó medios de prensa, mataron al director del Mercurio a golpes de puño, a sí, piñazos, le provocaron conmoción cerebral, y lo patoteaban a Allende, le dijeron, me parece que vos sos medio un menchevique, sos un burguesito, y ahí se tuvo que callar la boca, porque si no se la daban él también, y tuvo que sí, permitir que se dieran esos movimientos revolucionarios, porque esa revolución pacífica, que ellos llaman pacífica, lo que tienen en su idea, en su cabeza leninista, es de todas maneras apliquemos la fuerza después para que quede claro que somos los que tenemos el poder. Eso pasó en el Chile de Allende, pasó sí. eso. Eso no está escrito, pero yo hablé con un cuadro muy importante del MLN en aquella época, Mm, que me decía que el golpe de Pinochet fue en el momento justo porque había en Perú mm,
más de 10.000 cubanos armados para ir a apoyar a Allende. Sí, 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 sí. Lo vamos a leer. Hay un pasaje en el libro Y, que habla de eso. Habla y de eso. Allende, le digo más, mira, Allende, porque lo estoy investigando Se ahora. nos va a ir el Zoom, sí. Ah, Se nos va, Allende fue sí. el que hizo entrar, el que tenía que ir a recibir al Che Guevara para hacerlo entrar en Argentina, en el norte argentino. Eh, Está documentado, tengo el Bien. documento. Ah, bien, lo compartimos. Compartimos el documento y le comparto el momento en el que se da el golpe y que era un clamor popular impresionante, ya la gente en las calles, por todos lados, Sí, sí, sí. por todos lados. El golpe de las cacerolas surgió de las mujeres en De las Chile. mujeres en Chile, exactamente. Gracias, Claro. coronel. Nos vemos la Gracias próxima. a usted por la invitación. No, por favor. Occidente en jaque, ¿viste? Vaya que está en jaque, ¿eh? Con el coronel Velasco conversando, esta vez Occidente por adentro, como está hackeado. Seguimos, ¿eh? Vamos a una pausa y continuamos.